Hola, bienvenida a Notas Mentales. Aquí voy a hablarte como lo haría con una amiga, de lo que aprendo, lo que duele, lo que funciona y lo que no. Y hoy quiero hablar de soltar el control. Y tan es así que hoy no traigo mi libreta para tener un guión de las cosas que quiero hablar, porque justo vamos con eso. No todo se puede planear, no todo tiene que tener estructura o a veces no se puede y esperar el momento perfecto para hacer cosas nunca va a llegar. Y si bien ya lo hemos escuchado, en la práctica cuesta, entonces quiero ponerlo desde la práctica aquí conmigo, sin tener un guión y comenzar a hablar de cosas que yo he hecho para poco a poco soltar el control, que todavía es algo que lidio y que cuesta demasiado y sobre todo en esta época donde ves vidas perfectas y ves personas que están haciendo un montón de cosas y que parece que todo sale perfecto y te sientes como que deberías estar haciendo más, o al menos en mi caso me pasa, o inclusive podemos llegar a ser ese referente para otra persona que cree que no está haciendo lo suficiente. Y bueno, ese es el gran tema de hoy. Me gustaría comenzar con mi experiencia personal, porque también soy fiel creyente que las historias conectan personas y cuando nos atrevemos a contar nuestra versión, habrá más personas que se sientan identificadas y no se sentirán solas. Yo desde pequeña siempre he sido una niña que le ha gustado tener orden y estructura y control, vaya. Todavía no sé exactamente de dónde viene, obviamente ha de ser un cúmulo de cosas, de vivencias familiares, cosas que me hayan pasado en mi escuela, con mis hermanas, o simplemente mi temperamento, ¿no? El punto es que la estructura y ese tipo de claridad ha habitado en mí desde que tengo memoria, y esa inflexibilidad ha hecho mi vida tanto más fácil en unas cosas y más difíciles en otras. Y tengo aquí dos frases que me han dicho dos personas importantes en mi vida. Una es mi mamá y una es un profesor que admiré mucho en la universidad, que ya he dicho en otras ocasiones su analogía. Así que comenzaré con la de mi mamá. Mi mamá, cuando veía que me ponía inflexible en cosas y que me frustraba y me enojaba, inclusive hasta lloraba, decía, así no vas a llegar a ningún lado y tú sola te vas a cerrar las puertas. Y obviamente cuando me decía eso yo me enojaba más. Pero conforme vamos creciendo, te das cuenta que sí, o sea, no siempre las cosas van a salir como tú quieres, no siempre tienen que ser de tu manera, y la vida adulta muchas veces es negociar, reconciliar, a veces ganas tú, a veces gana otra persona, a veces gana un tercero, hay puntos medios, porque con el paso del tiempo te das cuenta que es mejor la paz que tener la razón, ¿no? Y te cuento, imagínate, desde que estaba en el kinder, a mí me habían dejado de tarea en mi libro de colorear una imagen de una tortuga y al lado otra tortuga, pero sin los hexágonos de su caparazón. Entonces mi tarea de una niña de kinder de 4 años era hacer los hexágonos del caparazón como la imagen de al lado. Entonces, o sea, yo no puedo creer que a esa edad ya me frustraba por el control y la perfección, porque estaba haciendo mi tarea el domingo en la noche, como buena niña que procrastina, y no me salían los hexágonos tal cual. Y empecé a llorar, de que no saben igual de perfectos. Y en ese momento mi hermana se desesperó, agarró mi cuaderno, borró lo que yo tenía y me hizo ahí unos a todos pues feos. Fue como de que, ay, ya está, no llores. Y yo me enojé más porque no se veían exactamente como en la figura de al lado. Y era como que esa ayuda no me sirvió y lo borré y seguí intentando y así. Y es un recuerdo que a mis 26 años actualmente sigue en mi memoria de cómo es que me frustraba por cosas que no tienen importancia a largo plazo,
pero que van formando nuestro carácter y la manera que vamos viendo el mundo, de cómo nos vamos a relacionar en ámbitos como en el trabajo, con tu pareja, con tus amistades, con nuevas oportunidades. Ya lo he contado en otros episodios, mi mamá es médico y como buena médico apasionada por su carrera es ultra perfeccionista, ultra entregada en su trabajo, lo da todo, mente, corazón, cuerpo, alma, pero también ha aprendido a poner una barrera a las cosas que ya no va a controlar. Por ejemplo, me llegó a contar esas veces que se le murió la primera persona y no fue por incompetencia de ella y su equipo, sino pues porque ya no había nada más que hacer. Y del lado de los doctores, la primera vez que se muere un paciente, me imagino como ese shock de ni con todo el conocimiento del mundo pude salvar a esta persona porque o ya le tocaba o todavía no había cura para la enfermedad o lo que sea que le haya pasado. E inclusive el lado contrario, cuando reciben el primer parto y sacan de sus manos el primer ser de vida, ese bebé pequeño, y ha de ser también un acto maravilloso. Y que va mucho con las profesiones, o sea, los trabajos son resolver problemas, por eso nos pagan por ellos. Y esto ha venido mucho en mi cabeza y relacionado con el soltar el control, porque creo que todas las personas cuando comenzamos a trabajar tenemos ese punto de inflexión en donde ves ese lado oscuro de tu trabajo y no te gusta lo que ves, quisieras hacer más, quisieras solucionar ese problema o simplemente llega la frustración y piensas, pues, ok, esto es lo que toca, no siempre es color de rosa, no todo va a salir bien o no en todas las ocasiones mi idea va a ser la mejor o voy a tener la razón y así. Y es como si sabemos que los problemas nunca se van a acabar. De hecho, la vida es resolver problemas y la vida es encontrarle sentido a tu vida en lo que te mueres. Pues hay que hacer las paces con ello y vivir más ligero dentro de este mundo caótico. Por ejemplo, te cuento otra historia de mi infancia. En ese momento estaba en los anuncios de Barbie Profesiones. Y yo recuerdo que amé el comercial de Barbie veterinaria porque se veía súper cute con su bata rosita, con perritos y en su propio consultorio y así. Y recuerdo que yo siempre quería ser médico como mi mamá, pero cuando vi ese comercial dije, wow, yo quiero ser veterinaria y tener perritos y así. Y le conté a mi mamá. Y me dijo, a ver Liz, en esa profesión, en primera, no solo vas a atender perritos, puedes atender a muchos tipos de animales. Y otra, no van a ser perritos felices como en ese comercial, van a lo mejor venir con alguna patita herida, van a estar tristes, te va a tocar verlos morir y bla, bla, bla. O sea, mi mamá fue intensa a mis escasos que han de haber sido 6 años y en mi inocencia de querer ser veterinaria. Pero fue bueno porque es como en ningún trabajo va a ser todo miel sobre hojuelas, como solemos decir. Va a haber veces que si tienes trato con personas, clientes difíciles, lo que puse la analogía con los pacientes o que tu Excel no dé, no sé, en el área que te dediques. Por eso todos los trabajos merecen respeto y por eso dignifican al ser humano. Cada uno de nosotros tenemos cualidades y virtudes que encajan en un cierto puesto y que hacen que eso funcione. No todas las personas pueden trabajar de lo que estudiaron o lo que les apasiona porque el mundo es complejo, hay problemas estructurales y que va a haber generaciones que tengan que pasar para que lleguen a cambiar, pero no por eso deberíamos de amargarnos nuestra existencia, sino al contrario, dentro de nuestra realidad, cómo hacerla más amena, más llevadera y que de eso va el soltar el control. Si todo el tiempo estamos aprensivas, queriendo que las cosas se den como nosotras creemos que es la mejor manera, nos podemos ganar enemigos, enemigas gratis, problemas de salud por el estrés de cargar cosas que ni siquiera podemos cargar. Se te
bajan las ganas de querer salir, socializar, porque estás enfrascada, enfrascado en ese problema que quieres resolver. Y un montón de tensión. Hasta yo hablar de eso ya me dio de que, malestar. Pero aquí la pregunta clave es, ¿y cómo soltamos el control sin sentir frustración, sin sentir como que ese lado de, me sigue preocupando? Pues bueno, aquí te van algunas cosas que yo he considerado que me han funcionado y que te adelanto, no me considero que ya solté el control. Hay veces en que vuelve a mí esa liz intensa y hay ámbitos en los que todavía no puedo soltar el control y hay otros ámbitos en los que ya me da igual o ya más bien por mi paz decido que me dé igual. Lo primero que te diría es que detectes por qué te agobia. Y ahí es mucha autoobservación, análisis, introspección. Y por ejemplo, aquí yo me di cuenta que cuando algo empieza a sacarme de quicio es porque empiezo a tener pensamientos catastróficos. Puede que surja algo que se sale de mi control y empieza mi mente con una bola de nieve que se va haciendo más grande de qué pasa si esa cosa que no salió como yo quería empieza a crecer y se va yendo al carajo todo, ¿no? Y aquí es cuando, si bien nos han dicho muchas veces que pongamos límites a las demás personas, también debemos de ponernos límites a nosotras mismas, a nosotros mismos y a nuestro cerebro. No todo lo que pensamos es verdad, ni lo bueno ni lo malo. Solo son ideas de nuestro bagaje histórico que tenemos, de las conversaciones que nos rodean, de los libros que leemos, o las redes sociales, X, Y, Z, ¿no? Entonces, cuando empiezo a detectar que mi mente se está yendo a los peores escenarios y que una cosa lleva a la otra y que ya una guerra, una crisis o lo que sea, es como que me detengo, los observo, pienso cuáles son más posibles que otros, porque a veces son cosas que no, y sobre todo no los juzgues, piensa que si se te vienen estos pensamientos catastróficos, es porque tu cuerpo, tu cerebro, tu mente quiere protegerte y que vayas previendo si esa cosa pasa, qué hacer. Entonces así yo los veo y los despersonalizo, digo, no soy yo, es mi mente pensando estas cosas y me está mostrando estos escenarios y dentro de esos escenarios, en algunas ocasiones, me doy el tiempo de decir, ok, si pasa este escenario catastrófico, ¿cómo lo podría afrontar? Pues haciendo esto, esto, esto. Este otro, esto. Y los que no, pues digo, ok, X, probablemente no vayan a pasar. Y casi nunca pasan esas cosas catastróficas que están en mi cabeza. Y después digo, a ver, ya me los presentó mi mente, ya puse medio escenarios de resolver esas cosas, pero ahorita, en este momento, ¿está pasando algo? No. Entonces, suéltalos. Y esta cosa de soltar también se va alineado con que confíes en tu capacidad de responder en el momento que sí ocurra esa cosa. Porque por muchos escenarios de prevención que nos demos, lo verdaderamente importante es cuando surge ese problema. Y pongo el caso de los sismos. Creo que todas las personas tenemos nociones básicas de cómo comportarnos en los simulacros, cuando hay un temblor y todas estas cosas, ¿no? Pero en el momento que de verdad surgen, es donde pruebas si sigues el protocolo o si por el contrario te llega la paranoia, las emociones te dominan y comienzas a aventar, empujar, correr y provocas caos, ¿no? Entonces recordar esa parte te puede dar esa autorregulación de, a ver, lo importante no es cómo en mi mente ahorita estoy viendo las formas de solucionar el problema, sino que cuando surja ese problema tenga la capacidad y eso comienza desde que confíes ahorita en tu capacidad de responder rápido. Otro escenario en el que personalmente yo me pongo histérica con el control es con el orden de los espacios. También esto es gracias a mis padres, que se los agradezco infinitamente. Ambos son personas disciplinadas, ordenadas, con estructura, rigor y que son valores que me quiero llevar hasta la tumba. Pero a la vez tienen ese lado oscuro, que suelo ser inflexible con el caos de las demás personas. Y aquí es cuando tenemos que aprender a lidiar nuestras batallas y elegir nuestro difícil y qué vale más,
em, ese plato sucio que no se ha lavado o tu relación con esa persona, ¿no? Y te pongo este ejemplo. Una prima que tengo que quiero infinitamente, Yari, si estás viendo esto, te quiero mucho, es un año más grande que yo. Y ella ya está casada, vive en otro país y está muy feliz. Pero por lo mismo que ya está casada y tiene un hijo, su tiempo de ocio ha reducido bastante y ya no hemos tenido tiempo de hacer videollamadas. Entonces hace poco hicimos una y justamente estaba mi sobrino con ella jugando como buen niño de 1 año, 2 años creo, y me estaba enseñando mi prima que tenían un librero ahí precioso ordenado, pero que desde que estaba su bebé eso ya nunca está ordenado y están de hecho hasta libros sin hojas porque mi sobrino los arranca y así, porque es parte de su crecimiento, de su etapa. Todos los niños y niñas hemos sido así, es imposible. Y una parte de mí, solo con verlo en la videollamada, ya me estaba dando tic. Y yo así como que, no, si yo tengo hijos, ¿qué voy a hacer cuando hagan esos destrozos? O sea, ya había imaginándome escenarios que, para empezar, no estoy embarazada, no estoy ni cerca de ser mamá, pero yo ya toda frustrada por una imagen que estaba viendo a través de una pantalla. Y ahí es cuando empezábamos a hablar un poco de la maternidad, mi prima y yo, y otra vez es elegir tus batallas y decir, ¿qué prefiero? O sea, en el caso de mi prima, ok, voy a hacer las paces con que mi librero ya no va a estar ni ordenado todo el tiempo, ni con las páginas de los libros completos por mi hijo, pero amo demasiado a mi hijo, me da más felicidad mi hijo que el librero esté limpio y puedo estar ok si veo eso caótico, ¿no? Por así decirlo. Y saber como que eso me hacía pensar en analogías como con el mundo en general. Uno quiere acomodar cosas y llega un factor externo que puede tumbar todo eso que con muchos años construiste. Por ejemplo, en la pandemia con el COVID, ¿cuántas empresas de generaciones familiares estuvieron construyéndola, haciéndola crecer y ¡pum! Llega la pandemia y a lo mejor tuvieron que quebrar, tuvieron que vender acciones, pudo haber sido muy catastrófico y esa frustración de tantos años que cuidamos esa empresa familiar para que llegara el factor externo, aleatorio y caótico como fue una pandemia en 2020 y que todo, entre comillas, se fuera al carajo. Es como que van a pasar esas cosas random, ¿no? Y creo que son esas lecciones de vida que te recuerdan que no todo va a estar perfectamente impecable y que esa es la maravilla de la naturaleza, de vivir como los humanos. No somos perfectos, pero en esa imperfección es la maravilla o la autenticidad. Ahorita en redes sociales la gente premia más a los creadores de contenido que se muestran auténticos que los que parecen un robot de vida perfecta y así, porque la gente busca representación, ¿no? Si tomas una foto de que se te cayó tu café y está la taza rota y todo tu piso salpicado, la gente va a conectar más contigo porque dicen, ay, a mí también una vez se me cayó mi taza. Que siempre pongas tu taza perfectamente limpia, en tu espacio perfectamente ordenado y tu vida, entre comillas, resuelta. Nadie tiene la vida resuelta, esté en el estatus socioeconómico, político, racial, cultural que esté. A veces vemos figuras que admiramos que no tienen contratiempos o que siempre la tuvieron fácil o que no tienen problemas cuando caemos en el simplismo. Pero aquí vuelvo con una frase de Marisa Lazo que es, la vida no es justa y nunca pretendió serla. Nadie, o más bien, la vida nunca te dijo que tiene que ser justa. No porque seas buena persona siempre te van a pasar cosas buenas. No porque seas mala persona te van a pasar siempre cosas malas o siempre cosas buenas. Es aleatorio. Y si hacemos las paces con eso y recordamos que todo mundo tiene alguna batalla, algunos más grandes que otras, empiezas a aflojarte un poco y decir, ok, no soy la única persona que está pasando por esto. Hace poco estaba escuchando una entrevista de una mujer como figura pública, pero de gobierno, y
que ella fue de familia de empresarios en X país y pues siempre fue, entre comillas, vamos a ponerle privilegiada, ¿no? Y ahora estaba en la política y cómo ha sido su trayectoria, cómo ha manejado esa vida pública y demás. Y ella contaba de su primer trabajo y contó esas veces en donde su jefa la, ¿cómo lo digo? La humillaba, o sea, por ejemplo, la regañaba delante del equipo por cosas absurdas, se metía en su vida privada, X, Y, Z. Y cuando contó eso dije, wow, o sea, esta mujer que vino de una familia de empresarios de X país, que no tenía la necesidad de estar de Godín en una empresa, también padeció ese tipo de humillaciones que muchas mujeres llegan a tener en trabajos y que eventualmente salió y después entró a la política y ahora está haciendo otras cosas, como que le quita ese lado perfecto y decimos, pues creo que todas las personas hemos sufrido hasta cierto punto algo, ¿no? O sea, te han tratado mal en tu trabajo, no salieron las cosas como tú querías, subestimaron tu capacidad de hacer algo, te rompieron el corazón, se murió la persona que querías, no lo sé. Y cuando ves eso, también creo, o al menos a mí me ha ayudado, a soltar el control de todos batallan. O sea, elige tus batallas y trata dentro de lo que cabe de crear un entorno para ti de paz. O sea, siempre hay guerras, crisis, muertes, partidos políticos de izquierda, de derecha, corrupción, dictaduras, aristocracia. Y si nos bombardeamos con esas cosas y nos sentimos con esa impotencia de no, pues también podemos llegar a caer en depresión. Pero también si queremos controlar lo incontrolable, es cuando también nos va a poder llevar a escenarios oscuros en nuestra salud mental. Hace poco cumplí 26 años y honestamente a vísperas de mi cumpleaños la estaba pasando mal, por no decir fatal. Muchas crisis, muchos cambios, muchas decisiones personales que tenía que hacer y me sentía abrumada. Y hay un libro que te recomendé en el episodio pasado de una de mis mentoras que habla que cuando estás pasando por momentos de crisis, la mejor manera de sobrellevarlos es salir de tus problemas y ayudar a las demás personas o formar parte de algo más grande que tú y tus conflictos, ¿no? Entonces, en esa crisis que tuve, decidí pasar mi cumpleaños en unas playas semivírgenes de México en un campamento tortuguero y pues quería salvar tortugas. Fue la primera vez que estaba en ese tipo de actividades, me daba mucha curiosidad y fue una experiencia increíble, lo volvería a hacer. Cuando estaba pasando por esta crisis, vi ese viaje y dije, ok, o sea, sí, yo me siento ahorita en una jaula mental, voy a salvar a las tortugas, que sean libres ellas. Y bueno, me fui sola y la verdad yo no soy tan fan del mar. Yo prefiero más los bosques, el ambiente más frío, montañas, neblina, café de olla, como que estar arropada y así. En parte porque yo nací a 30 minutos de una zona boscosa, en parte porque mi papá también ama la naturaleza y ese tipo de naturaleza. Decidí pasar mi cumpleaños en playa. Y justamente ya el último día fui con una guía que era bióloga marina, que justamente nos explicó lo del campamento y demás, ¿no? Entonces estaba con un grupo de otras mujeres, éramos como 10, 11, en una playa, la última, y mi guía, la bióloga, estaba de muertito en el mar, disfrutando, ¿no? Y yo la veía de que, wow, esta mujer está en su elemento, parece que está en su cama, literal, ella fluye, porque para empezar, ella ama las tortugas, ama la biología marina, qué padre es ver a gente que ama lo que hace y que te lo explica con una pasión increíble y pues bueno, o sea, desde que ya había tenido ese conocimiento previo de cómo nos explicaba la vida marina y las tortugas, cuando la estaba viendo acostada en el mar, dije, wow, esta chica sí es agua, está en donde debe estar.
Y así otras chicas también empezaron. Y honestamente yo nunca lo había hecho porque el mar también hasta cierto punto me intimida, porque es profundo, es desconocido y otra vez esa necesidad de tener certezas y controlar, pues me hace que el mar siempre ponga como que mi distancia. Y dije, no, a ver, hay que cambiar la forma de pensar que siempre has tenido, pruébalo. No te va a pasar nada porque sí he hecho esa postura de muertito en albercas, pero en el mar no, porque les digo, mi necesidad de control es, en una alberca está delimitado, en el mar no, y estamos en playas semivírgenes. Pero dije, ay, mira, si te pasa algo, estás cuidada y justamente estamos solo las 11 mujeres y ya lo empecé a hacer y como primera experiencia que te da abruma y te da miedo, mi corazón se aceleró y mi respiración también. Entonces en cuanto lo hice, pues primero como el agua me tapó los oídos, dejé de escuchar las conversaciones de las otras chicas y solo el ruido del océano y mi respiración. Y ahí noté que mi respiración estaba agitada. Entonces yo sabía, si relajo mi respiración voy a poder flotar más cómodamente y todo se va a dar, ¿no? Entonces fue un momento como de meditación profunda que quiero volver a hacer. De hecho ya me hice fan del mar. Pero bueno, empecé así y yo misma calmé mi respiración de que 4 tiempos, poco a poco, y empecé a soltar el cuerpo. Y ya de ahí empecé a solo concentrarme en el sonido de las olas. Y me dije, deja de querer controlar lo incontrolable por todos estos pensamientos de cosas personales que estaba pasando. Y de ahí se me vino la analogía del mar con estos problemas, porque dije, a ver, cuando estabas parada, Liz, en posición vertical con las olas, si no estabas atenta, te podían revolcar. En cambio, si estás de manera horizontal, como en esta posición de muertito, esas mismas olas, en lugar de revolcarte, solo están ondeando poquito, como que más bien te están llevando y lo estás disfrutando. Y dije, así serían los problemas, como las olas. Nunca se van a acabar, no todos los puedes controlar, pero lo que sí puedes controlar es tu actitud. O estás en modo vertical o estás en modo horizontal. Si estás en modo vertical, queriendo controlar lo incontrolable, esa ola te va a revolcar y no la vas a pasar bien. En cambio, si estás en tu centro, fluyendo con las olas, esos problemas en lugar de revolcarte nomás te van a medio subir, medio bajar, medio subir, medio bajar. Y ahí fue cuando dije, necesito cambiar mi actitud ante los problemas para yo misma hacer que me la pase bien. Otra cosa que también me ha servido es exponerme a cosas sin un protocolo por cuenta propia. Que eso justamente lo hice en Miami y conocí a un chico increíble, no en el sentido romántico, o bueno, el chico sí intentó ligarme, pero a lo que voy con esto es que estaba en Miami y pasé por una avenida de muchos bares y restaurantes y decidí salir sola. Entonces caminé, veía cuál me llamaba más la atención y así. Y al final me senté en un parque que estaba justamente al lado de esa avenida para observar la vida pasar y pensar a cuál bar me metía. Entonces estaba callada viendo todo y en eso pasó un chico que era influencer y como que se paró en seco porque le llamé la atención, se acercó a mí, empezamos a platicar porque supe que era influencer porque estaba haciendo un vlog. Entonces mientras grababa como que me vio de reojo, se regresó y se presentó y así yo amo a los hombres valientes. Entonces cuando se acercó a mí con esa seguridad dije, ok, vamos a conversar. Y ya total, nos caímos muy bien, me invitó a cenar, me platicó un poco de cómo es la vida de él de influencer, del tipo de contenido que hacía, los libros que ha leído y cosas así. Entonces conocí a un chico increíble, interesante, nos la pasamos bien. Cuando me preguntó de dónde era y que le dije que de México, me invitó a un restaurante mexicano. O sea, estuvo divertido. Y son cosas que si yo no me hubiera abierto a ser más flexible, a no tener una estructura y de que las cosas deben ser como deben ser, no lo hubiera conocido. Entonces, también como esa parte de permitirnos salir
a ver qué surge, a ver qué lugar te llama la atención, qué conversación puedes tener, también te ayuda a vivir la vida más ligero. O también si lo queremos ver en el lado de negocios y estrategia para cerrar acuerdos profesionales, lo que yo suelo usar también es en el poder del discurso y el de cómo usas tus palabras. Cuando tú quieres mostrar un punto sin sonar invasivo o invasiva, la manera en la que yo lo hago es decir lo que pienso, cómo creo que podrían ser las cosas y cerrar con un, pero tú qué opinas, tal vez tú tengas una idea que yo no he visto. No decir mejor o peor, sino que tal vez tienes algo que yo no estoy viendo. Y de hecho esto se lo recomendé a una de mis mejores amigas, colombiana, Majo, te quiero mucho, que ella quería hacer una colaboración con una artista colombiana que vive en Miami para su proyecto de Movimiento E con emprendedores rurales de Colombia. Y ella estaba súper emocionada porque esta chica artista es una tesa XYZ, ¿no? Entonces al final le di unos tips de cómo acercarse a ella, conectaron, le dijo que sí, que le encantaría hacer una colaboración y todo, ¿no? Y le dije, Majo, para la siguiente reunión que tengan, crea como una presentación, aquí es como el balance entre estructura y flexibilidad, en donde le cuentes ya los puntos, a cuántas personas has impactado en Movimiento E, cuál es tu misión, visión, valores, el objetivo, los materiales que tú propones, cómo te gustaría que manejara el taller y que pongas 3 escenarios. Le dije, primero, escenario 1, la colaboración que a ti se te haría lo ideal. Y ahí lo desglosas. Y le puse escenario B, uno que pueda ser a lo mejor y más realista, tomando en cuenta que ella vive en Miami, es ocupada, tiene exposiciones en Nueva York y todo el mundo, ¿no? Entonces ya, la segunda opción, la más realista. Y en la tercera diapositiva del tercer escenario, le pongas como una pregunta de, bueno, con todo lo que ya te conté que es movimiento E, ¿tú qué crees que puede ser una buena opción? Tal vez tienes otra visión que yo no estoy viendo porque estoy sesgada ya que estoy dentro de mi proyecto. Y le dije, Majo, con esa pregunta vas a hacer que esa chica suelte su creatividad, se sienta verdaderamente incluida en su proyecto y que su voz sea tomada en cuenta. Y a todos nos gusta que nos hagan la pregunta, ¿tú qué ves que yo no estoy viendo? ¿Sabes? Entonces también puede ser una manera de ser flexible y tener estructura, porque al final de cuentas la vida es un balance. Si vamos demasiado rígidos o demasiado rígidas en lo que queremos, pues nos va a pasar como con las olas, te va a revolcar, pero si también eres demasiado flexible, no vas a llegar a ningún lado, como con el mar, otra vez la analogía, si te quedas flotando sin un tiempo definido o hasta cierta medida de estructura, pues a sabe a dónde te va a llevar el mar. Entonces, pues con eso me gustaría cerrar. Si tú también tienes alguna otra idea, alguna reflexión que te ha servido a ti para soltar el control, pues que nos lo compartas en los comentarios para que todas y todos aprendamos y seamos cada día más flexibles, más estructurados a los que les haga falta y que podamos tener ese balance.